La prueba abre para nosotros caminos equivocados y caminos correctos. La prueba no puede ser vista solamente como algo malo alrededor de nosotros. Elegir los caminos correctos determina la condición de nuestra relación con Dios cuando somos probados. El Salmo 142, un salmo de David, es un salmo que nos ilustra los momentos difíciles de la vida y de nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios, con mucha frecuencia, tiene momentos críticos, puntos críticos, donde las cosas pueden cambiar para bien o para mal. Siempre es una crisis la que determina el rumbo de nuestra relación con Dios. El salmista David escribe el Salmo 142 desde un lugar y desde un momento crítico de su vida, la cueva de Adulam. En el capítulo 22 del primer libro de Samuel se narra la historia de lo que fue el momento tal vez más crítico de su vida, cuando era perseguido por Saúl y en su mente pasaban muchas cosas, como el momento en el que fue ungido por Samuel como rey de Israel y que parecía que todas las cosas caminaban a favor de él, que Dios mismo había sido generoso con David al considerar que él sería rey sobre Israel. Había venido un momento crítico en su vida cuando parece que las cosas buenas no son determinantes, pero también las cosas buenas tienen un punto de quiebre en nuestra vida y en nuestra relación con Dios. Había venido Samuel a la casa de Isaí para ungir a uno de sus hijos, y Samuel había entendido que el hombre al que él tenía que ungir como rey era David. Lo ungió como rey cuando seguramente David no sabía qué pasaba, y lo que David entendía es que había un rey sobre Israel, que era Saúl, y que Dios había decidido que Saúl gobernara, pero ahora el profeta, el varón de Dios, había venido a su casa, el juez de Israel, había venido a su casa para llamarlo y ungirlo como rey. Sin entender qué significaría eso, Samuel le dijo que Dios lo había elegido para que fuera rey sobre Israel. Samuel se fue y pronto las cosas comenzaron a suceder vertiginosamente, rápidamente, aceleradamente. Fue David a ver cómo estaban sus hermanos en la guerra y a llevarles provisiones de alimentos para la guerra. Y entonces se encontró con que había un problema allí. Y había un hombre gigante que desafiaba a Israel. Y despertó el celo en David pensando que no era posible que alguien desafiara de esa manera al pueblo de Dios. Él respondió a ese desafío y se enfrentó a aquel gigante. Y cuando se enfrentó a aquel gigante, lo mató. No tenía duda David de cómo enfrentarlo, y no tenía duda David de que Dios le daría la victoria, y Dios le concedió la victoria. Pero parece que un momento tan excitante, tan maravilloso, tan extraordinario, tan lleno de cosas positivas, de pensamientos positivos, trajera dentro de sí mismo un problema, y en ese problema una prueba. Entonces se dice
que Saúl le concedió a David a su hija Micol para que fuera su esposa, porque había sido el ofrecimiento de Saúl si alguien derrotaba a Goliat. Pero después de eso, la gente gritaba sin que David estuviera de acuerdo con ello. Saúl mató a sus 1000, pero David a sus 10,000. Y eso llegaba al oído de Saúl, y era un golpe muy fuerte para el orgullo del rey, y entonces comenzó a sentir celos de David. Quiero que entendamos que la prueba muchas veces no la generamos nosotros, la genera Dios. Dios prepara la prueba para nosotros. Y todo comenzó a suceder de una manera en la que de pronto David se encuentra en una situación en la que Saúl quería matar a David. Y empieza un tiempo difícil para la vida de David. 16 años en la vida de David, tormentosos. Pero el punto donde él escribe este salmo, el Salmo 142, es que acababa de suceder aquello donde la gente vitoreaba a David sobre Saúl. Y después David tuvo que huir a Gat con los filisteos para protegerse, y se fingió loco para que la gente no lo matara, porque la gente recordaba muy bien que él había matado a Goliat. Y la condición de la muerte de Goliat significaba la servidumbre de los filisteos hacia Israel. Ese era el pacto que habían tomado. Y entonces David se fingió loco y dice que pintaba en las puertas y tiraba baba por su barba. Y se fingía como un loco de tal manera que el rey de los filisteos le dijo: ¿y para qué quiero yo este loco aquí? David estaba huyendo de Saúl. El pasaje dice en el capítulo 21 al final cómo David se fue de Gat, y en el versículo 1, el capítulo 22 dice: y yéndose luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. ¿Qué estaba haciendo en la cueva de Adulam? Vino un punto crítico. ¿Cuál era la crisis? Dios había dicho que él iba a ser rey sobre Israel, y las cosas que estaban sucediendo eran completamente contrarias, opuestas, para que él fuera rey sobre Israel. Y lo más seguro en la mente de David, y lo más seguro en las probabilidades, era que Saúl matara a David, porque Saúl tenía todo un ejército y David andaba solo. Venía huyendo de aquel vitoreo del pueblo, fue a Gat y después se fue solo a la cueva de Adulam. Hasta ese momento David estaba solo. Y entonces David pensó: Saúl me va a matar. ¿Cómo es posible que el profeta se equivocó y dijo que yo sería rey sobre Israel? Y había una crisis, pero la crisis se incrementó severamente cuando David supo que sus hermanos, su padre y su madre, también eran perseguidos por Saúl para matarlos. Y entonces ya no era solo su propia vida o la suerte que le esperaba a él, sino saber lo que venía sobre su familia. Estaba él encerrado en la cueva de Adulam. La cueva de Adulam eran unas cumbres escarpadas que había, donde había diferentes cuevas, pero dentro de una cueva había otras vertientes de cuevas. De tal manera que Saúl, siendo pastor de ovejas, sabía lo que había en esa montaña y lo que estaba en esas cuevas. Y fue allí pensando que era difícil que Saúl lo pudiera alcanzar, aunque sabía David que no podía permanecer mucho tiempo en la cueva de Adulam. Y en la cueva de Adulam tiene su peor crisis, donde tiene que tomar una decisión. El punto y el tema de esta mañana: los caminos que tomamos en los tiempos de crisis en nuestra vida. Los caminos que tomamos. Entiendo muy bien que nuestra vida tiene una consecuencia, la consecuencia de los caminos que hemos tomado en los momentos críticos de nuestra vida. ¿Qué hemos hecho?
Una prueba no solo tiene en sí misma una prueba, sino una tentación. Y la tentación que tiene una prueba es tomar caminos equivocados o caminos que nosotros tomamos en base a nuestras emociones y sentimientos que percibimos en ese momento y que pueden llevarnos a equivocarnos. Siempre es bueno no tomar una decisión en una crisis en base a nuestros sentimientos y a nuestras emociones, porque puede ser destructiva. Puede ser que la prueba nos lleve a una depresión y lo que nosotros vamos a decidir en ese momento sea incorrecto, porque no decidimos realmente un camino correcto, sino que nuestros sentimientos y nuestras emociones nos están orillando a tomar decisiones. O puede ser que tengamos enojo o amargura o tristeza o dolor, y en un momento crítico de nuestra vida sean nuestros sentimientos los que tomen una decisión. ¿Qué podía haber habido en la vida de David en ese momento del capítulo 22, versículo 1, en la cueva de Adulam? Dolor, confusión. No sabía por qué estaba pasando esto si Dios le había dicho otra cosa a David. Eso era lo que había en su mente. Dios no le había mentido. Dios tenía un camino señalado y el camino señalado era: tú vas a ser rey sobre Israel. A veces no sabemos caminar sobre la palabra de Dios, o no sabemos caminar o tomar decisiones sobre la fe. Tomamos decisiones sobre el momento que estamos viviendo y los sentimientos que el momento que estamos viviendo nos llevan a tomar. Pero David escribe el Salmo 142. Y en el Salmo 142, David expresa a Dios claramente lo que había dentro de él. Y le dice: con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mis caminos. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Clamé a ti, oh Jehová, y dije: tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor, porque estoy muy afligido. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Es un salmo muy interesante. He aprendido en este tiempo, predicando acerca de los salmos, lo que los salmos significan en diferentes momentos de nuestra vida. ¿Por qué hay 150 salmos? ¿Por qué se pusieron tantos? Porque cada salmo encierra dentro de sí mismo una experiencia. Y una experiencia con la que nosotros podemos relacionarnos personalmente por el momento en el que nos toca vivir en la vida. Hay un momento en el que podemos identificarnos claramente. Momentos de aflicción, momentos donde la vida parece que nos persigue, parece que a un problema viene otro, u otro, u otro, y no tenemos paz. Y de pronto cuestionamos en nuestro corazón, en una expresión de desesperación: ¿por qué Dios no nos ayuda? ¿Por qué Dios no resuelve estos problemas? Y Dios podía haber resuelto los problemas de David, sin duda. Los podía haber resuelto. Resolvió el desafío que tuvo con Goliat sin ningún problema. Pero ¿por qué estos problemas donde Saúl venía contra David y David no le había hecho ningún mal a Saúl?
¿Por qué estaba en esta condición? Y entonces él dice, yo clamaré a Jehová y con mi voz le pediré misericordia, delante de él yo expondré mi queja. Porque cuando estoy agobiado, tú sabes qué camino debo de tomar, esté como esté. Y es aquí el punto crítico de este pasaje. Porque una prueba tan difícil como la que tenía David siempre trae consigo una tentación para bien o para mal. ¿Cómo resolver un problema? Digamos, si David estaba enojado contra Saúl, más adelante, unos capítulos más adelante, tuvo la oportunidad, porque estaba persiguiéndolo Saúl, llegó a la cueva y no encontró a David, pero allí durmió Saúl. Y la gente que después, eso fue más adelante, que estaba con él, le decía, mátalo, Dios lo ha puesto en tus manos. Y era el momento en el que David podía pensar, me voy a librar de todo este problema, lo voy a matar y se acabó. Pero si David lo hacía, estaba resolviendo una crisis en sus propios sentimientos y emociones y no en la voluntad de Dios. De tal manera que parece que David entiende que no puede resolver las cosas con sus emociones. Sí, podía tener enojo contra Saúl, sentirse perseguido contra Saúl, o podía sentirse deprimido y le pudo haber gritado a Saúl, aquí estoy, mátame de una vez. Cualquiera de las dos cosas pudo haber sido una respuesta para David. Era una tentación, ¿qué camino debo de tomar? Pero David dice aquí, ¿por qué no mató a Saúl en su momento meses más tarde? ¿Por qué no lo hizo? Porque David dice aquí, solo tú sabes qué camino debo de tomar, vaya donde yo vaya, aunque mis enemigos han puesto trampas en mis caminos. Es decir, no podemos tomar decisiones en una crisis, no podemos tomar decisiones en una prueba, sino tomar la decisión que tomó David de decir, clamo al Señor, ruego a la misericordia del Señor, expongo mis quejas delante de Él y le platico todos mis problemas. ¿Por qué? Porque Él me oye. Porque Él sabe el camino que Él ha señalado para mí. Él lo conoce, yo no lo conozco. Yo puedo tomar un camino equivocado, yo puedo equivocarme. Yo puedo tomar una mala decisión y esa mala decisión traerá consecuencias y voy a tener que vivir con las consecuencias. Cuando Abraham fue probado y vino un momento en el que él pensaba que ya no podía tener un hijo y Sara le dijo, pues ten un hijo con tu sierva o con mi sierva, le dijo. Agar era sierva de Sara. Y tal vez Dios, es decir, ese tal vez refleja la ignorancia que tenemos o la inseguridad que tenemos o la falta de certeza que tenemos de la voluntad de Dios para nuestra vida. Y el camino que tomó Abraham fue una tentación equivocada que le hizo vivir hasta nuestros días con las consecuencias de esa decisión equivocada. Y muchas veces esa decisión equivocada será algo que nos dañe el resto de nuestra vida. Qué importante tomar decisiones correctas en los puntos críticos de nuestra vida. Es necesario tener certeza, claridad, porque entonces la palabra de Dios puede guiarnos correctamente a resolver, incrementar nuestra fe y establecer en nosotros la paciencia y la constancia que nuestra vida necesita para mantenernos delante de Dios hasta que Dios cumpla sus propósitos en medio de los problemas donde estamos y Él nos abra la puerta y nos marque un camino. Pero la tentación es fuerte.
¿Qué camino debo de tomar? ¿Qué debo de hacer? Y algo que David sabía, y que es algo que nosotros debemos de saber en medio de nuestros problemas, cuando no sabemos qué decisiones tomar, es: el Señor conoce todos mis caminos, y el camino que yo debo de tomar, vaya donde vaya, Él conoce la dirección hacia donde debo de ir. De tal manera que no puedo tomar decisiones, no puedo equivocarme. ¿Cuántas veces en nuestra vida ha sucedido que son nuestras emociones, nuestros caprichos, nuestro enojo, lo que toma decisiones, y no aguardamos a que Dios nos marque un camino, una respuesta correcta para resolver los problemas y pasar la prueba correctamente sin que ésta nos haya dejado un daño por la tentación de tomar nuestros propios caminos y no los de Dios? Eso sucede con mucha frecuencia. ¿Qué quiero hacer? Me quiero ir de la casa porque tuve un problema. Me quiero divorciar porque tengo diferencias. Me quiero ir de la iglesia porque no estoy de acuerdo. Quiero salirme de trabajar porque no me gusta esto. Es decir, tratamos de buscar nuestros propios caminos en función de nuestro estado de ánimo y no en función de la voluntad de Dios. Claro, después meteremos a Dios una presión para pedirle que Él resuelva nuestros yerros, nuestras equivocaciones, y que las consecuencias de nuestros caminos equivocados Él los resuelva. Dios no actúa de esa manera. Nos da entendimiento. David tenía un problema serio. Le habían dicho que iba a ser rey sobre Israel, pero ahora su vida corría peligro. Podía tomar sus propias decisiones, sus propias estrategias, pero además de eso, lo que nos narra el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, en el verso 1. Es muy interesante, dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron a él allí. Y se juntaron con él. Parece que los peores momentos de nuestra vida no tienen ningún fruto. Parece que las pruebas, parece que el dolor no tiene ningún fruto. Pero en medio de esa confusión, David llegó solo a la cueva de Adulam. Y dice que cuando lo supieron, su familia vino a él allí. ¿Se acuerdan ustedes qué pensaba la familia, los hermanos de David, cuando David llegó a aquel momento a llevarles provisiones y lo regañaron y le dijeron que era un morboso y que era un chismoso y que nada más se había llegado allí porque era un chismoso? ¿Recordarán algo de esa escena? Pues ahora sus hermanos lo toman a él como un punto de referencia. Y su padre, ¿se acuerdan cuando su padre estaba delante del profeta Samuel y Samuel le dijo: tráeme a tus hijos porque Dios ha tomado uno de tus hijos para que sea rey sobre Israel? Y le trajo a todos menos a David. Miren lo que Dios empieza a hacer en los momentos críticos de la vida. Miren por qué los problemas no se resuelven según nuestro estado de ánimo, ni según nuestras ocurrencias, o lo primero que nos venga a la mano, porque podemos echar a perder lo que Dios tiene para nosotros. Y aquellos hermanos y sus padres que no lo consideraban importante, ahora vinieron a él a la cueva de Adulam cuando supieron que David estaba allí. Pero más que eso, versículo 2: y se juntaron con él todos los afligidos y todos los que estaban
endeudados y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y David, que había llegado solo a la cueva de Adulam, ahora tenía un ejército. Es decir, Dios lo había cobijado. Y Dios había comenzado en un momento confuso, en los primeros años de esos largos 16 años que pasó, lo había cobijado. Y le había dado un ejército. ¿Y quién era ese ejército? Su familia, los afligidos, los endeudados, los que se hallaban en amargura de espíritu porque Saúl los había sometido y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cómo nos reconstruye Dios? Cuando aguantamos la tentación de no tomar nuestros propios caminos en un momento de aflicción, cuando no tomamos decisiones impulsivas, emocionales, sentimentales, sino que esperamos a Dios, porque tú conoces todos mis caminos y tú sabes a dónde voy. Es decir, tú tienes claro lo que tienes para mí. Realmente me doy cuenta que uno va resolviendo la vida según las condiciones que van apareciendo. Así resuelve el mundo la vida. Este salmo nos hace saber que David esperó en Dios, oró a Dios, clamó a Él, porque sabía que Dios lo escuchaba. ¿Y qué sucede en ese momento? Bueno, David sigue diciendo en el Salmo 142, sigue expresando, dice, en el camino en que andaba me escondieron lazo, le ponían trampas. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Esto marca claramente que David estaba solo en la cueva de Adulam, que llegó allí esperando que el ejército de Saúl lo encontrara y lo matara. Saúl había llamado a su ejército específicamente, cuando en otras ocasiones había llamado al ejército para pelear contra otro ejército. Ahora lo había llamado para matar a David. El blanco era David y todo el ejército se movía en función de la vida de David. Y entonces él expresa aquí esto: me escondieron lazo, mira a mi diestra y observa, no hay quien me quiera conocer, no tengo refugio y no hay quien cuide de mi vida. ¿Ha atravesado alguna prueba, alguna situación difícil de su vida y se ha dado cuenta que no hay quien pueda ayudarle en nada? Usted voltea a un lado, a otro y no hay quien pueda ayudarlo. Eso es muy común en la vida. Eso es muy común. Clamé a ti, oh Jehová, y dije, tú eres mi esperanza. Pues para quien está sentenciado, para quien piensa que puede morir por una enfermedad, por un problema, por alguna situación, alguna cirugía, etcétera, en alguna necesidad, pues de pronto dice, no tengo nada, pero tú eres mi esperanza. Y le dice, tú eres mi porción en la tierra de los vivientes. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Vaya, qué frase, qué pasaje y qué oración. Cuando me doy cuenta que no hay nada que pueda librarme, no hay nada que pueda salvarme, no hay nada que pueda
sacarme de un problema, nada. Parece que el problema que Dios permite en nuestra vida y donde Él nos pone a prueba está diseñado para que nos miremos indefensos. Así se miraba David. Y entonces le dice: escucha mi clamor porque estoy muy afligido. Vaya, esto está plasmado en el Salmo, en un cántico. Pero ¿cómo sería la aflicción y el clamor y el lloro de David en un momento como este? Y entonces dice: líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel. Tiene mucho que decir esa parte. Saca mi alma de la cárcel, porque estaba en la cueva. En el lugar menos deseado de la vida, pero el único lugar donde él podía estar, porque si se salía de allí lo mataban. Me acuerdo que una amiga mía me dijo un día: estoy en una situación terrible. Estoy cuidando a mi madre porque no hay nadie que la cuide. Por cuidarla, mi madre me corre todos los días de su casa. ¿Y qué más quisiera yo que irme a mi casa?, dice. Pero no puedo irme y tengo que aguantar todo esto que ella me hace hasta que se muera. Es decir, no puedo escapar. Y me ponía yo a pensar de situaciones de las que no podemos escapar. Quisiéramos resolver la vida. Quisiéramos tomar decisiones propias, pero las decisiones que tomamos van a destruir a otros. Vaya conflicto. Y quisiera yo hacer muchas cosas, y tal vez tengo la posibilidad de hacer otra cosa, pero estoy amarrado a esto, estoy prisionero de esta situación y tengo que sufrirla y tengo que vivirla, me guste o no me guste, porque no tengo otro camino. El salmista le dice: Señor, sácame de la cárcel, sácame de esto que tú has armado para mí y que yo no puedo escapar, porque si yo tomo una decisión en base a mis emociones o a mis sentimientos, voy a crear un desastre. Necesito que tú me ayudes y que tú me saques de la cárcel. Realmente David podía escapar y podía irse lejos y correr y correr y correr lo más lejos para no volver nunca a ningún lado. Pero se metió en una cueva y allí tenía que estar. Y tenía que aguantarse. Uno de los problemas que tiene el COVID es que cuando nos dicen: ¿tienes COVID?, es que nos sentencian a decir: te vas a quedar encerrado y no vas a salir de ahí. Y a ver, quédese ahí 15 días, un mes. ¿Cuántos días te quedaste, Moisés? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos? 62 días. Y no puede salir. Y entonces viene un problema que se llama ansiedad. Y la ansiedad es una desesperación insoportable, insoportable. La gente a veces trata de controlar al paciente o a alguien diciéndole: ay, pues estate quieto, ay, pues esto. No, si no es por decreto, si no es porque él no quiera. ¿Cuánta comprensión nos hace falta de la gente, de los problemas? ¿Cuánto nos hace falta a veces ponernos en los zapatos de los demás para entender y a veces no ser tan crueles y tan dictadores
como a veces nos comportamos con la gente porque no hacen lo que nosotros queremos. Ah, pues si no me obedeces, pues muérete. David estaba desesperado, no podía salir. Sácame de esta cárcel, le dice. Sácame de la prisión para que pueda agradecerte. ¿Y qué hizo Dios? Entonces David de pronto, estando solo en la cueva de Adulam, ve llegar a su padre, a su madre, a sus hermanos, y él estaba angustiado por ellos, y Dios se los trae a donde él está, y después trae a los afligidos, trae a los que padecían injusticia, a los que habían sido sometidos por Saúl, a los que estaban endeudados, y los trae. Y David los puede entender, porque él mismo ha estado allí a causa de eso. Lo mismo que ellos padecían, David lo padeció. Y como Dios hace un líder, pues alguien que ha conocido las mismas aflicciones que nosotros. Y nos puede entender. Saúl no podía entender. Pero Dios, que le había dicho un día, tú vas a ser rey sobre Israel. ¿Qué creen que estaba haciendo Dios en la cueva de Adulam con David? Haciéndolo rey. Pero que no fuera el tirano que era Saúl, sino que Dios estaba tratando con su carácter, tratando con su espíritu, enseñándole, dándole lecciones para que nunca olvidara que para ser rey primero había que conocer y entender y ponerse en los zapatos de los demás. ¿Qué hace Dios cuando nosotros estamos afligidos? Está forjando lo que Dios se propuso hacer con nosotros, y la Biblia dice que Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para darnos el fin que Él se ha propuesto. Dios está haciendo su obra. ¿Por qué muchos no terminan siendo o cumpliendo el propósito de Dios para su vida? Porque tomaron sus propias decisiones, hicimos nuestros propios berrinches, hicimos caminos de amargura, hicimos caminos de enojo, hicimos caminos de inconformidad, hicimos caminos de dolor, en lugar de haber recorrido los caminos de Dios. Y una prueba se convierte en una tentación, porque queremos responder y resolver las cosas a nuestra manera, y no queremos que Dios forme en nosotros lo que Él se ha propuesto. David tomó una decisión: no voy a hacer nada. Sálvame tú. Tú eres el que me oye. Tú tienes misericordia. Yo expongo mis quejas delante de ti y te cuento todos mis problemas. Y cuando me siento agobiado, tú sabes el camino que debo de tomar, vaya donde vaya, aunque mis enemigos tiendan trampas contra mí. Es decir, no voy a hacer nada, no me voy a defender, no voy a moverme. Voy a esperar por qué Dios ha permitido esto. Pero quiero que entienda, el tema no es la prueba. El tema es los caminos que tomamos cuando tenemos alguna prueba y la tentación en la que caemos en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque no sé esperar en Dios y saber qué propósito va a cumplir Dios en mí. ¿Qué hizo? David estaba en la cueva de Adulam. Allí llegaron 400 hombres, sin contar mujeres ni niños. 400 hombres que él podía llevar a una batalla contra Saúl, con el que podía defenderse, o en cualquier otra situación donde David se sentía seguro, porque había 400 hombres que estaban dispuestos a pelear a favor de él. Y mire usted,
Mire usted lo que dice al terminar el Salmo. Qué hermoso. Los justos se amontonarán a mi alrededor porque tú eres bueno conmigo. ¿Y qué fue lo que pasó? Los justos vinieron a él. Fueron su ejército y él fue su capitán. Y Dios comenzó ese día a trabajar en la vida de Saúl para que él lograra y llegara a ser, años más tarde, rey sobre Israel. ¿Por qué David fue rey sobre Israel? Porque tomó decisiones en función de Dios. En base a la palabra de Dios, tú dijiste esto. Y creció en su fe. Y creció en su paciencia. Hermanos, ninguna prueba puede destruirnos. Ninguna. Pero si somos pacientes y esperamos en Dios, Dios nos mostrará su camino y cumplirá su propósito en nosotros. Siempre pelearemos con la tentación de tomar decisiones en función de nuestro estado de ánimo. Pero nuestro estado de ánimo no va a resolver las cosas. Las cosas las resuelve Dios. ¿Tiene alguna crisis? ¿Tiene alguna situación difícil que le ha tocado pasar o vivir en este tiempo? ¿Está considerando tomar decisiones? Cuidado. ¿Va a tomar decisiones por su estado de ánimo? ¿Va a tomar decisiones por lo que le dicen o por lo que le hacen? David podía tomar decisiones por lo que Saúl estaba haciendo, pero no tomó decisiones por lo que Saúl estaba haciendo. Tomó decisiones esperando en Dios. Y cuando Dios tomó decisiones en función de la vida de David, le trajo 400 hombres para que estuvieran con él. Y ese fuera el principio del ejército de David. ¿Cómo comenzó el ejército de David? En un momento de soledad, en un momento difícil, pero superó la tentación de tomar decisiones para sí mismo. Y esperó que Dios hiciera su voluntad en él. Dios puede hacer su voluntad en usted. Él cumplirá su propósito en usted. Si usted le da un lugar a Dios en sus decisiones. Y le dijo, tú eres mi única esperanza. Y ante él expuso todas sus quejas, todo lo que pasaba. Sí, a veces estamos sufriendo demasiado. Platíqueselo a Dios. Un día le dijo Raquel a Jacob, dame hijos o me muero. Y Jacob le dijo, ¿qué acaso soy yo Dios? Y Raquel le dijo, pues dame hijos o me muero. No, espéreme. El único que puede responder generosamente nuestras peticiones, oír nuestra queja y darnos conforme a su misericordia es Dios. Olvídese lo demás, porque lo demás será una respuesta mezquina y equivocada. Cierre sus ojos y oremos a Dios. Dios, a veces vemos las pruebas como problemas y no como el principio de algo que tú quieres hacer en nuestra vida. Nos extraviamos y viene la tentación de tomar decisiones propias en lugar de permitir que tú nos enseñes el camino en el que debemos andar.
y traemos tantos problemas para nosotros, Señor. Dios, yo entiendo que a veces estamos cansados. Pero tú no pusiste una prueba que no podamos resistir. Y tú pusiste una prueba donde podemos ser formados. No podemos renunciar, sino ir a ti. Ir a ti. Decirte cómo nos sentimos. Hablar contigo, desahogarnos contigo. Y tú nos oyes. Y nos darás una respuesta en el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Dios, bendice a tu iglesia. Y danos entendimiento de tu palabra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.